Ok, buenos días. Estamos en nuestro programa de técnico de programación de software. Seguimos en la guía número 3. Estamos en conceptos de diseño y desarrollo web y hoy vamos a seguir trabajando en PHP, programación orientada a objetos. Vamos a trabajar herencias, constantes y posiblemente la clase abstracto. Listo. Mm, Hoy vamos a ver un poquito de sobreescritura. Yo les hago una pregunta a ver si alguno ya lo logró. De la hoja 10, antes de continuar, bueno, nos falta antes de continuar con toda nuestra clase, nos falta la asistencia. Entonces por aquí está Luis, está Jones, está Luis y está Daniel. Daniel. ¿Cierto? Son los que estamos aquí. Listo. Ok. Hola Daniel. Hola a todos. Listo. Bueno, ya vimos esto por pasamos por acá. Y listo. Entonces, pregunta, ¿alguno ha tenido problemas con la forma de integrar los ejercicios como vimos con los métodos get y post? Se le cayó a Luis. ¿Daniel o Jones ha tenido problemas? No, profesor, como usted dice, lo de la aplicabilidad, No, yo digo es los pero el métodos. concepto. La pregunta mía es de la hoja 10 si hemos tenido problemas para integrar. Hola Juleima. Para integrar. eh, Hola. Para integrar los ejercicios con el HTML. ¿Ya lo intentaron con los métodos getPost o no han tenido problemas o ya lo lograron bien, sin problemas? O no lo han intentado. ¿Sí? También es otra opción. Ninguno lo ha intentado todavía. Profe, no, yo no lo he intentado todavía, estoy Bueno, como en el... Es que me estoy desatrasando un poquito de cositas atrás primero, listo. porque siempre he perdido mucha clase, pues Ok. muchas cositas. Igual tienen el fin de semana y eso pues, miren, eran que como 6 lineecitas que copia uno y ya, con eso integran el problema de la hoja 10 con el problema con el HTML, ¿cierto? Ya toman los pantallazos y listo. Eso para que lo vayan mirando. Si tienen dudas me van preguntando. Listo. Luis Miguel, ¿has tenido problemas con la integración de la hoja 10 con el HTML o todavía no lo has intentado? No, pues los puntos que he hecho por ahora con HTML, pues con HTML también, bien, pues Bien, no, sin ningún problema. Ok, perfecto. Listo, muchachos, de los que estamos aquí, ¿alguno ya cuadró la hoja 11 o todavía no? Para actualizar esto. Listo. Entonces esto queda quieto, sigamos. Eh, Mi esperanza es que la semana entrante que empecemos a ver Bootstrap, ojalá ya tengamos claro y definido el proyecto. Pues la idea mía es cuando ya tengamos toda la hoja 9, 10 y 11 listas, nos centramos todo el tiempo en el proyecto, ¿cierto? Pero la idea es que ojalá pues esa es la idea, que la semana entrante de pronto ya empecemos a tener más claro la idea del proyecto, ¿cierto? Ahí lo como definiendo. La vez pasada nos habíamos quedado viendo esto de las herencias, ¿cierto? Algunos me decían que bueno, que pronto no era muy claro todavía y que querían como, que yo les estoy hablando por allá y el micrófono por allá. Ya me oyen mejor, ¿cierto? Eh, bueno, yo les había dicho que, que, ¿qué? Que bueno, que hoy íbamos a hablar, a repetir un poquito, explicar un poquito otra vez qué eran estas herencias. Y
a seguir pues como aumentando el tema de estas herencias. Acá hay un error, ¿por qué? Abre, cierra, abre, cierra. ¿Alguno ya hizo el punto 5 de esa hoja 10 o los tiene patinando? Nadie ha hecho el punto 5. No. Yo no lo. Está interesante el punto 5. No sé por qué me está saliendo esto acá, algo más arriba, ¿qué? Pero no veo nada. Veo acá y no sé dónde es, qué más hay arriba. Nada, eso está sin problemas. Bueno, no le paremos muchas bolas a eso. Acá, abre, cierra, y está bien. Aquí, este es el problema. Esto no lo está leyendo. Vamos a ver si aquí. Listo. Yo creo que por el lado fue. Abre, cierra. Ni idea qué fue lo que le pasó, pero bueno, no me voy a poner a mirar. Bueno, entonces volvamos un poquito con el tema de estas herencias, ¿sí? Vamos a coger un poquito otra vez el tema y tenemos que una clase heredada es una clase que se deriva de otra clase mayor. ¿Para qué son para qué es eso útil? Precisamente para volver modular. Recuerden que uno de los paradigmas ahora es que la programación sea modular. Modular significa como los bloques de Lego o como pues con lo que usemos, ¿cierto? Stralandia, o eso era en mi época. Pues cualquier elemento para armar, ¿cierto? Los bloquecitos de armar. Esa es como la intención. Que yo no tenga que correr todo mi código completo, sino que lo voy llamando a medida que lo voy necesitando. Si usted coge una página como una red social simple, o una página como la tienda, el otro día acá no cogimos una tienda, el otro día cogimos creo que la tienda de la Librería Nacional, ¿sí? Entonces si uno coge una tienda, me deben la cuña ahí los de la Librería Nacional. Si uno coge una tienda, uno empieza a analizar y hay demasiados objetos, ¿cierto? Hay demasiados elementos. Esta tienda, pues cuántos libros puede tener, no sé, 1000, 2000, 1.000.000 de libros. Cada libro de estos es un objeto, y es un objeto que tiene su, si usted se mete a cualquiera de estos libros, pues seguramente va a encontrar un montón de información, ¿sí? Entonces eso es un objeto. Este libro es un objeto que tiene un título, tiene un autor, que en este caso es sin autor, tiene un precio, tiene un medidor de cantidad, ¿cierto? Un método para aumentar la cantidad. Entonces estos son atributos, este es un método, ¿cierto? Mire, todos estos atributos, la editorial, el formato, la presentación, la categoría, el ISBN, todos esos son atributos, ¿sí? La descripción, ¿sí? Todo, casi todas esas cosas son atributos, sin contar la cantidad de métodos que hay. ¿Qué métodos hay? Vean, la selección, añadir al carrito es otro método, subir la cantidad es un método y bajar la cantidad es otro, darle me gusta o no darle me gusta, compartir es otro método, ¿sí? Todos esos son métodos. Entonces añadir una reseña es otro método.
¿sí? Entonces, todo eso no se crea en la misma clase. ¿Por qué? Si yo voy a tener, digamos, dentro de las librerías unas colecciones, por ejemplo, si veo acá hay unas colecciones, ¿cierto? Eso seguramente debe ser otra clase aparte. Si ustedes vieron acá, me decía, vea, categoría, ¿cierto? Decía categoría matemáticas. Seguramente ellos tienen unas clases matemáticas, una clase ciencia ficción, una clase novelas, una clase autoayudas, una clase esotérica, una clase infantil, etcétera, ¿sí? Entonces, yo a cada una de esas clases no le puedo crear nombre, autor, método, suma, añadir al carrito, método, sumar. O sea, hay un montón de elementos en común, ¿cierto? ¿En qué se diferencian? En algunos elementos como la clase, ¿cierto? La categoría, como el bueno, pues eso puede ser un elemento en común. Esta es la categoría. La descripción es un elemento que no es común, pero todo esto, autor, título, precio, añadir método, añadir el carrito, sumar, restar, me gusta, todos esos son métodos comunes. Entonces yo creo una clase padre que tiene seguramente atributos nombre, autor, método, añadir al carrito, sumar, restar, y creo clases hijas que tienen todos los elementos particulares, lo que ya lo diferencia, ¿cierto? Es como si a nosotros nos clasificaran, bueno, todos ustedes son humanos, ¿sí? Pero de ahí, ¿y qué es un humano? Que tiene brazos, piernas, ojos, cerebro, unos órganos, unos sistemas, ¿cierto? Ya de ahí sacan dos clases, la subclase hija hombres y la subclase mujeres, ¿cierto? Entonces en la subclase mujeres hay particularidades, en la subclase hombres hay particularidades, ¿cierto? De ahí podemos sacar una subclase más, vestimenta, por decir algo, ¿cierto? O no sé, tipo es que ya hoy en día es tan difícil diferenciar esas cosas, pero bueno, porque uno dice cabello, pero es que yo tuve pelo largo, entonces el pelo largo no puede ser exclusivo de una clase, o el pelo corto, ¿cierto? Entonces ya no son elementos diferenciadores, pero por ejemplo, tener bebés, ya ese es un método que no le pertenece a la clase hombres, le pertenece a la clase mujeres, ¿cierto? Entonces, porque los hombres no podemos tener un niño dentro de la barriga, las mujeres sí, ¿cierto? Entonces pero todos, tanto la clase hombre como mujeres, tienen elementos comunes arriba en la clase seres humanos, ¿cierto? Que son un cuerpo, unos brazos, unos ojos, un cerebro, unos sistemas, ¿sí? Entonces eso es una clase padre. Una clase padre lo que hace es recoger los elementos comunes, y yo de ahí heredo clases hijas que tengan elementos más particulares. ¿Para qué? Precisamente para hacer modular. Ustedes se imaginan que Facebook en la clase perfil metiera toda la información que necesita un perfil. Se vuelve muy lento el sistema, se vuelve muy complicado. Entonces esa es como la idea de las herencias. De hecho, me decía en estos días una amiga que lo ideal, cuando veamos clases abstractas, me dice, lo ideal es generar puras clases abstractas y que se ejecuten en la particularización, ¿sí? Entonces, para yo entender las abstractas, tengo que entender muy bien qué es una padre y qué es una hija, ¿cierto? Ese es el objetivo. Entonces, una clase padre, en este caso, ayer hicimos una que era la clase videojuegos, que tenía unos atributos que son atributos comunes para todo, ¿cierto? Yo de aquí puedo sacar un montón de cosas. Saqué una clase hija gamer, pero puedo sacar una clase hija que se llame, por ejemplo, Zelda. Ya que hablamos de Zelda, yo puedo crear una clase hija que se llame Zelda. No tiene nada que ver con gamer. ¿Qué tiene en común? Tiene un nombre, una consola, porque Zelda tiene su nombre que es Zelda, y una consola que es Nintendo. Tiene su constructor
y tiene un mensaje en común, si quiero jalarlo o no lo jalo. Ya Zelda, que es una clase hija, tiene unas particularidades, ¿cierto? Entonces se dice, digamos, qué tipo de juego es, qué tipo de personajes hay y cosas así. Y a esa clase de hija le pueden salir muchas más hijas también, ¿cierto? Entonces no quiere decir que esta clase hija, que todas las clases hijas que yo tenga me tengan que salir iguales. No, los hijos todos son diferentes, como dicen por ahí. Mire, de esta animal me salió un pez y me salió un gato. Están relacionados, pero un pez y un gato no tienen nada de parecido, ¿cierto? Entonces de eso se trata, generar clases hijas. Que la padre tenga elementos comunes que le sirvan a todas las clases hijas de ahí hacia abajo, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces teníamos nuestra clase hija, padre, perdón, y creamos una clase hija que era gamer, y para crear un hijo le ponemos que extender, ¿sí? Extend, y decimos de dónde viene, una extensión de dónde. Y yo a esa clase hija moví algo, ¿cierto? Así borré una palabra, la arrastré. A esta clase hija le puedo dar, ella se jala todos los atributos y métodos públicos y protegidos de acá arriba. Ya está mostrando la pantalla. Todo lo que he hablado y no les compartí pantalla. Perdón. Dios santo bendito. Quedó en el video. Bueno. Sí, yo les mostré hasta la página de la Librería Nacional y todo. Bueno. Estos 10 minuticos que hablamos, pues les toca volverlos a repasar acá. Yo les mostraba acá, repasémoslo acá otra vez, esta memoria mía. Repasemos esto. Entonces yo les decía, mirábamos uno de los libros. Estábamos viendo cuál era este de matemáticas. Me había metido en el de matemáticas. Entonces yo les estaba contando ahorita, cuando no estaba, pues todo lo que les dije, les estaba mostrando aquí en pantalla algo, y era eso. Entonces miren, tengo estos atributos, ¿cierto? Tengo un precio. Vea qué interesante esto, me gustó esto. Venga, busquemos otro libro. Entonces, no me había dado cuenta de esto, que esto también nos va a servir mucho para entender las clases hijas y padres. Busquemos un libro un autor que tenga muchos libros. Porque está tan pegadito internet. Es que 60 megas, sí, claro. Ahí están. Busquemos un autor pues que tenga muchos libros. Pues es imposible que solo tenga un libro. Sí. Entonces, bueno, acá hay varios libros de Shakespeare, ¿cierto? El Rey Lear, digamos. Entonces yo les decía, vea, hay un atributo que es el nombre. Hay otro que es el autor, otro que será el precio, esto es un método que es añadir al carrito, esto es un método que es sumar, un método que es restar, y hay otra serie de atributos, ¿cierto? La editorial, el formato, la tapa, la presentación, el ISBN, los autores, la categoría del libro, etcétera, y hay unas descripciones, ¿cierto? Esta no la tiene, no se la han montado, por ejemplo. Unas especificaciones, bueno, hay una serie de información, ¿sí? Pero esta clase
seguro salió de esta clase, seguro salió de otra clase, ¿sí? Seguramente tenían una clase que se llama categorías. Hay una clase general que se debe llamar libro, y esa clase general debe tener métodos en común y atributos comunes. ¿Cuáles serían los comunes? Un nombre, un autor, un precio, y estos métodos serían comunes para todos. Darle me gusta sería común para todos, pero de ahí puede salir una clase categoría, ¿cierto? Y esa categoría pues va a subdividir más a los libros, ¿cierto? Incluso acá me di cuenta, miren, que yo puedo sacar algo del autor, y cuando yo saco algo del autor quiere decir que eso es una clase, porque ya el objeto es el autor. Quiere decir que esa clase autor, de esa clase libro salió una clase hija que se llama autor, ¿sí? Y que aparte de que me heredó las cosas arriba del libro, o lo que necesitaba, en este caso el nombre del autor, tenía sus atributos propios, como este comentario, y posiblemente una foto, ¿cierto? Y unos métodos compartir que los trae de la clase libro, ¿sí? Entonces es eso, miren, yo no tengo que estar creando un montón de métodos y atributos repetidos, porque la idea es que sea todo dry, ¿sí? Don't repeat yourself, no repetir, sino que más bien lo creo una vez y lo jalo de allá para acá. De allá para acá jalaron estos métodos, por ejemplo, ¿sí? Que esos métodos vienen de la clase libro seguramente, ¿sí? De la clase autor es una hija de la clase libro, ¿sí? Miremos dónde está la clase libro, si esto le da por volver algún día. Eso, esa página tiene un problemilla. ¿Sí? Entonces miren, esta clase tiene como un problema, porque yo le doy devolver y no se devuelve, ¿cierto? Entonces esa clase ahí tiene un problema, hay un método que no está funcionando, ¿cierto? Entonces miren, esa clase de autor que sacamos allá con el comentario del autor y podía tener la foto, viene seguramente de la clase libro, ¿sí? Es una hija del libro. Yo puedo empezar a identificar cosas en las páginas, en los software, en las aplicaciones, ¿sí? Eso era lo que me parece importante. Entonces ayer decíamos, tengo una clase que se llama videojuegos, tiene unos atributos propios, tiene unos métodos como el constructor y un método que es sacar un mensaje, y creamos una hija que era gamers, que yo digo con la palabra extend, yo ya puedo decir que eso es una hija, ¿sí? Pero esa hija puede tener sus propios atributos y sus propios métodos, aparte de todo lo que traiga de arriba de la clase padre. En conclusiones, las clases padres nos entregan elementos comunes a todos, y en las clases hijas hago lo que es particular a esa clase, ¿sí? Lo que hablábamos ahorita, hay una clase ser humano, pero en la clase mujeres hay algo que es particular, que es poder tener hijos, ¿cierto? Que no tiene la clase hombres, por ejemplo. Entonces es eso, lo general lo dejo por allá en una clase aparte, y cuando lo necesite lo llamo, y lo particular lo tengo en mi clase, en la clase que estoy ejecutando. Y yo puedo generar un objeto tanto a partir de la clase videojuegos, que si yo creo un objeto de acá solo tendría estos elementos, o crear un objeto desde la clase gamer que aparte de todos los elementos de acá tendría los elementos de acá. La finalidad siempre es hacer modular la programación, hacerla que se consuma la menor cantidad de recursos en el momento que estoy ejecutándolo. Entonces creamos nuestro objeto Zelda, donde le dimos un nombre, una consola, y sacamos el mensaje. Tratamos de sacar este mensaje protegido
desde afuera y nos decía no, no se puede sacar porque está protegido, pero sí lo puedo llamar dentro de la clase hija, le puedo hacer un llamado ahí adentro. Hasta ahí íbamos. Vamos a mirar que también yo puedo sobreescribir, es decir, puede que esto se lo esté heredando a 100 hijos que tenga esta clase de videojuegos, ¿sí? Pero esta propiamente no quiere ese elemento. Esa propiamente quiere algo más personal, quiere algunas cosas que no estén arriba, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, le voy a dar un atributo nuevo que va a ser public puntaje, ¿cierto? Va a decir, este es el puntaje que le van a dar al videojuego. Este atributo no está en esta clase padre, ¿sí? Entonces la clase hija adquiere nombre y consola del padre y adquiere un puntaje de ella misma, ¿sí? Si yo no quiero algo de lo de arriba, yo puedo generar mi propio método, mi propio atributo, simplemente sobreescribiéndolo. ¿Qué es sobreescribir? Es volver a escribir con el mismo nombre o la misma función o la función o el atributo. En este caso yo ya no quiero el constructor de acá, quiero crear mi propio constructor, ¿cierto? En esta clase hija. Que este constructor se lo está dando a las otras 99 hijas, sí, pero a esta se lo voy a sobreescribir porque en este caso no lo necesito. Entonces creamos nuestro propio constructor, decimos function construct, ¿cierto? Y ya le decimos que vamos a construir, ¿cierto? Entonces le voy a entregar, en este caso yo digo, yo le quiero entregar nombre, le quiero entregar consola y le voy a entregar también un puntaje, ¿sí? Entonces yo sobreescribo mi clase. Esa es la forma de sobreescribir. Cuando yo ya cuando no quiero algo de los 20 elementos que me entrega el padre, hay uno que yo no lo quiero, entonces lo que hago es escribirlo de nuevo, pero tiene que tener el mismo nombre la misma cantidad de datos mínimo. Si yo le estoy metiendo argumentos a la función, tiene que tener mínimo 2 argumentos, acá le estamos metiendo 3, y tiene que tener el mismo nombre, que en este caso es constructor, ¿cierto? Entonces ya en ese caso ella no se va a fijar en esta, sino que se va a fijar es en esta, la sobreescribí, ¿sí? Y en esta pues voy a, parecida a la anterior, pongámosle flechita, ¿qué hice? No me di cuenta. Entonces a este le íbamos a poner consola, ¿cierto? Y a este le vamos a poner puntaje. Listo. Entonces miren, al yo sobreescribir a mi clase, ella pues inmediatamente ya la otra dejó de ser útil, ¿sí? La de arriba ya no funciona. Eso es lo que es sobreescribir. Si yo necesito cambiar algo, pues lo vuelvo y lo escribo. Pero mire, es una vez, porque solo lo necesito en esta clase, no en las otras 99. Ese es como el sentido de todo esto. Que sea poco lo que yo tenga que estar cambiando, ¿cierto? Entonces si yo sobreescribo eso, pues digamos que bueno, va a aumentar va a cambiar mi mensaje, ¿cierto? Porque para algo hice esto. Entonces decimos, vea, aquí mejor juego del mundo, y le voy a poner ahí mi variable puntaje, ¿cierto? Entonces le pongo this flechita puntaje, ¿sí? Y listo.
y aquí le ponemos por ciento, ¿sí? Entonces modifiqué mi cosa, pero entonces miren, abajo él ya me está diciendo, vea, usted va a crear este objeto, pero como sobrescribió el método de constructor y lo estoy creando desde gamer, me pone problema. ¿Qué pasa si en vez de gamer le pongo videojuegos? Miren, ya no me pone problema porque videojuegos recibe 2 argumentos, pero si le pongo gamers sí me va a poner problema porque gamers al sobreescribir la función del constructor, este ya me está pidiendo 3. Antes no me ponía problema porque antes el constructor lo estaba tomando de acá. Ya me pone problema porque como sobreescribí el constructor lo estoy tomando desde acá, ¿sí? Entonces eso es lo que es sobreescribir. De las 20.000 cosas que me traigan de un padre, si hay alguna que no necesito, pues la traigo la sobreescribo, ¿sí? Entonces cuando le hablen de sobreescritura es esto, sobreescribir la función y ya, eso es todo. Vamos a ver si funciona. Profe, y esto no se hace directamente en videojuego porque ese padre puede tener, lo pueden utilizar otros hijos. Exacto, eso es correcto, esa es la lógica. No lo hago, ¿por qué no hacer? Alguien me dirá, pero ¿por qué no lo haces acá arriba en padre? Porque es que este constructor lo están usando 99 clases más, porque dijimos que de este padre salieron 100 clases hijas y las otras 99 están usando esta, y yo no necesito en las otras 99 este atributo ni este tipo de constructor, solo necesito ¿cierto? Entonces, nuevamente, esto es lo general y esto es lo particular. Los padres son generales y las hijas son particulares. Sí, muy bien. Esa es como la lógica que hay que hacer ahí, y por eso uno sobrescribe. ¿Sobrescribí lo demás? No sobrescribí nombre, no sobrescribí consola, no sobrescribí esta introducción, no la necesitaba sobrescribir, solo sobrescribí el constructor porque esa era la que yo quería cambiar, ¿cierto? Entonces eso es lo que uno hace cuando digamos que algo del padre no me sirve, simplemente lo vuelvo y lo escribo como me sirva. Ahora, es posible que consola no me sirva, que yo no necesite consola en la hija, ¿sí? Este atributo, pero que en la hija tampoco le sirva, o sea, que ni siquiera lo use. ¿Tengo que sobreescribirlo? No, ni siquiera lo usa, ¿sí? Ahora, si lo voy a usar diferente, pues sí tendría que sobreescribirlo. Pero si yo me traigo esto, por ejemplo, y acá ni siquiera lo estoy usando, pues no lo tengo que sobreescribir, lo dejo ahí. Pues todo lo que heredamos no lo usamos, ¿cierto? Es como cuando uno hereda ropa de los hermanos mayores, pues no toda la usa uno, ¿cierto? Es lo mismo, yo heredo un montón de cosas de acá, pero no necesariamente las tengo que usar, son cosas comunes, ¿sí? Y si no la uso, ¿qué pasa? Nada, lo que pasa es que las otras 99 sí la van a usar, y yo no me voy a poner a escribir una clase padre particular que tenga todo esto, menos consola, solamente para crear una hija, ¿no? Pues si ya la tengo, pues ¿para qué voy a hacer ese desgaste? ¿Cierto? Simplemente que ese atributo no lo uso. Yo puedo quitar esta, no llamar esta introducción. Miren, esa función introducción yo no la llamo, y si yo no la llamo, pues no pasa nada, sigue funcionando. ¿La tengo que sobreescribir? No, porque es que ni siquiera la necesito. Ahora, si la necesitara diferente, sí la tengo que sobreescribir. Eso es todo, ¿sí? Entonces uno hereda un montón de cosas, pero usa lo que necesita, porque acá el cuento es lo particular, ¿sí? En las hijas es algo que es particular. Listo. ¿Dudas hasta este punto? Antes de que nos metamos con, a ver, ¿qué más nos falta de este padre e hijo? Ya. Sí, yo creo que con eso tenemos
lo de entender que es una clase padre y una clase hija. ¿Sí? Hay algo, Profe, dime, una duda de sobreescribir. sí, Cuando sobreescribimos, copiamos todos los argumentos de la clase padre más el que queramos mínimo tengo que sobre. traerme, exacto. Si estoy sobreescribiendo constructor y por ejemplo solo le metí un argumento, ¿sí? Vamos a suponer que solo hay un argumento. Yo la estoy sobreescribiendo. Es posible que él me ponga problemas, ¿cierto? Entonces lo ideal es, si el constructor me está pidiendo dos argumentos, pues yo le meto dos argumentos, ¿cierto? Para que no haya problema. Él en este caso, que yo le metí un solo argumento, puede que yo no necesite el otro argumento, es válido, ¿sí? Vamos a ver si nos funciona. Lo ideal sería que yo le metiera los dos argumentos necesarios porque pues ella tiene algo, pero puede que no, puede que solo necesite nombre, ¿cierto? Entonces, vamos a crear aquí algo para no borrar todo esto. Pongámosle aquí ya cierro y cierro, ¿sí? Entonces, va a haber un problema porque esta me está pidiendo un puntaje, ¿cierto? Y va a haber un problema posiblemente porque esto me esté pidiendo otro dato. Puede que no, que simplemente me lo entrega vacío y ya. ¿Sí? Me los entregó vacíos, me entregó vacíos los espacios. Acuérdense lo que hablábamos cuando hablamos de funciones. Él va entregándole de izquierda a derecha. Al primero que se encuentre le entrega el primer elemento, que sería name, ¿cierto? Ahora, yo le pongo aquí consola, a ver qué pasa si yo no le entrego argumento. Miren, ya ahí sí me pone problema. Yo le digo, me tenés que entregar dos argumentos. Podría yo tener, por ejemplo, la consola aquí. Miremos a ver qué nos hace. Yo simplemente le voy a dar un name acá, no le voy a dar consola acá, ¿sí? Pero mire, él ya me pone problema, él me dice, no sé, porque es que vos me estás diciendo que mensaje tiene que tener un puntaje por un lado y por otro lado introducción tiene que tener otro elemento, ¿cierto? Entonces el constructor se va a confundir, ¿sí? Incluso yo puedo crear un constructor muy diferente donde no tenga sino nombre y puntaje, también es válido, ¿sí? Porque el constructor lo estoy cambiando. Pero si cambio yo nombre, en vez de consola pongo solo puntaje, pues yo tengo que hacer mi lógica que esté con puntaje, y que si yo tengo un método que me está llamando a consola, es posible que vaya a tener problemas, ¿cierto? Podría causarme un problema. Por eso estos son elementos comunes. Si no fuera común, quiere decir que bueno, puede ser que no lo necesite, pero se queda ahí como basura, por decirlo de alguna forma. Vamos aquí otra vez consola. Lo ideal es eso, como que yo puedo sobreescribir el método, pero lo ideal es que tenga todo lo que necesita. Si yo, por ejemplo, estoy llamando un método que tiene elementos de ese método, pues lo ideal es que los contenga en esa función que reemplacé. ¿Sí? Acá nos faltó fue un 100. Aquí esto, ya. Puntaje. Listo. Puntaje. Miren una cosa. Pero si yo sobreescribo, pues es posible sobreescribir toda la función, pues cambiar toda la función completa, ¿cierto? Pero tengo que eliminar
todo lo que no necesite, ¿cierto? Redefinirlo. Ahora, yo les dije, vea, se puede sobreescribir, ¿cierto? Yo puedo sobreescribir. Eso es como anular métodos, ¿cierto? Eso es anular. Eso es anular un método, ¿cierto? O un atributo, por decirlo así. Ahora la cuestión es, resulta que cuando usted creó su código, acá pues ya es una palabrita, no la vamos a usar, solo nos interesa conocerla, saber que esa palabra existe. Saber que esa palabra existe. ¿Se acuerdan que yo les dije, vea, hay 5 modificadores? Vamos a ver 3 y luego vemos los otros 2. Los 5 modificadores eran público, protegido, privado. Y yo les dije, está final y está abstract. ¿Qué es final? Resulta que yo no quiero que nadie se meta con mi clase padre, por ejemplo, que nadie me la cambie, que no me le cambien nada. O sea, que lo que viene aquí en padre, por más que usted lo sobrescriba, se va a ejecutar todo lo que haya en esa clase. Entonces, acabamos de ver la sobrescritura, la invalidación de métodos que vengan del padre. Ahora vamos a ver la invalidación de sobrescritura. ¿Cómo puedo yo evitar que algo o alguien me sobrescriba? Recuerden que los códigos no los escriben ustedes solos, los escribe un montón de gente. Entonces, si yo digo, vea, yo no quiero que nada de lo de acá me lo cambien, me lo sobrescriban, por más que yo sobrescriba acá, no me lo van a cambiar. Yo simplemente aquí adelante de la clase, yo le escribo final y ya. Con solo escribir final, no estoy permitiendo que nada de lo que haya acá se sobrescriba, ¿sí? Voy a poner un mensaje que diga intentar, ¿sí? Ya no permito que nada de esto se pueda sobrescribir, nada, por poner final a la clase, ¿sí? Incluso miremos, pues en teoría esta sobrescritura no me podría resultar, ¿sí? No me la podría asumir, porque ya este método está, yo le dije final, no puede invalidación de método, ¿sí? No me lo puede invalidar. Miremos a ver si eso me muestra un error o qué me hace. Miren, me muestra un error, me dijo, no entiendo, vea, la clase de videojuegos no tiene en su constructor, porque mire que yo acá cuando construí el objeto, yo le dije, vea, hay uno nuevo que se llama puntaje, ¿sí? Incluso él me está mostrando el error por acá, ¿sí? Hay uno que se llama puntaje y yo le metía un tercer argumento, pero el constructor de la clase padre solo tiene 2 argumentos. Entonces me dice, no, John, usted no me puede modificar nada, no me puede sobreescribir este constructor. Eso es lo que nos está sacando, ¿sí? Entonces, si yo le quito final, pues ya se acabó el problema y si me lo permite, ¿sí? Ya. Yo le puedo aplicar final a una hija, claro, usted aquí adelante de la clase hija le puede poner final, ¿cierto? Y bueno, en este caso no nos va a mostrar nada porque pues no hay ninguna nieta que esté consumiendo a la clase hija, ¿cierto? Solamente puedo hacerle final a la clase, y si yo quiero, por ejemplo, ponerle solamente final a un método, se puede también, porque recuerden que es un modificador, ¿sí? Entonces yo le puedo poner, por ejemplo, final a este constructor, ¿cierto? Yo le digo, vea, todo lo otro modifíquelo como quiera, pero este constructor no me lo modifique, ¿sí? No me lo puede modificar porque así es que se hacen las cosas en esta empresa. Y me muestra un error, me dice, no, usted el constructor no me lo puede modificar, ¿sí? Yo quiero que el que sea, en vez de protegido, que sea final, o yo puedo ponerlo final protect también, puedo usar las dos.
¿sí? Aparte de protegido, no me lo pueden sobreescribir, ¿sí? Y entonces queda protegido. Y aquí yo no podría hacer un método de introducción diferente. ¿Por qué? Porque ya tiene final. Si solo tuviera protect, claro, sí lo podría sobreescribir, pero no lo podría con final. Ah, bueno, y si yo sobreescribo, eso sí es así, espere, si yo lo sobreescribo, sí, no, ya, eso es todo. Listo. Entendimos la palabra final. Mire, otra palabrita clave para el día de hoy, la palabra final, ¿sí? Cuando yo no quiero que nadie me sobrescriba mi clase. Yo tenía una tarjeta y que la hice. Bueno, ahora la uso. Listo, cuando yo no quiero que nadie me sobrescriba mi clase, le pongo final. ¿Dudas con final? No, yo no creo, ¿cierto? Se la puedo aplicar tanto a los métodos como a las clases. Listo, que es lo más normal. Bueno, vámonos con constantes. Vamos a aprender un poquito de constantes. Que es que cuando nosotros vimos este tema, yo le metí constantes acá. Yo me traigo la que vimos acá. Modificadores de acceso, herencia. ¿Cuál ejemplo usé yo para usar el mismo con ustedes? Ya sé qué hice. Mensaje salida, mensaje despedida, y creé el mensaje despedida, mensaje de salida. Ok, ya me acuerdo qué hice con ustedes, con estos compañeros. Bueno, para no movernos mucho del mismo ejemplo. Listo. Bueno, entonces recuerdan que nosotros vimos constantes, ¿cierto? Nosotros definimos unas constantes. Nosotros habíamos definido unas constantes en PHP, ¿cierto? Decíamos, que si yo quiero usar una constante, pues yo digo constant, ¿cierto? Y listo. Const, perdón, la palabra reservada const. Nuevamente, ¿para qué son las constantes? Recuerden, hay cosas que no van a cambiar y yo no puedo ir quemando valores por todo el código. Por ejemplo, el número pi es una constante. Yo no me voy a ir escribiendo 3.14 por todos lados, no, yo pongo pi y ya, ¿cierto? Por ejemplo, yo les tenía el ejemplo de esas cabinas telefónicas. El precio del minuto de llamada es el mismo. Y yo no voy a regar el precio del minuto de llamada por todo el código si lo puedo tener arriba como una constante, y el año entrante que cambie el precio solo cambio un numerito, de resto sigue igual, ¿cierto? Entonces, como esto es otro paradigma de construcción de código, pues también usa el tema de las constantes. ¿Por qué? Yo creo una constante en mi clase y ya voy a crearla en esta clase hija, y ya simplemente al crear esa constante, pues solamente la cambio en la clase que la tenga y ya, no más, no tengo que cambiarla en las 200 clases que se heredan, ¿sí? Las constantes, a ver qué otra cosa podemos decir de las constantes. Bueno, se usa con const. Bueno, lo que les decíamos, como por notación, uno procura
uno procura usar mayúsculas, ¿cierto? Entonces vamos a usar mayúsculas con lowercase. Entonces digamos mensaje salida, ¿cierto? Mensaje salida. Entonces igual voy a copiar ese ejemplito para que queden iguales los dos. Este lo puse aquí, entonces copiémonos esta clasecita hija para que queden igualitos los dos ejercicios. Esta es la de esta es la de abstractos, el ejemplo de abstractos, ¿sí? Entonces yo llego y digo, voy a crear mi mensaje de salida, ¿sí? Y yo les había escrito por acá, decía, vea, gracias por su atención, ¿cierto? Listo. Ese fue todo el mensaje de salida que le vamos a dar, ¿sí? Esa es una constante. Las constantes no son solo números, ¿no? Las constantes pueden ser mensajes, pueden ser muchas cosas, ¿cierto? Entonces, pues yo lo creo y ya, después miramos qué hacemos con ella. Entonces otra vez voy a crear otra, que va a ser mensaje en mayúscula, ¿cierto? Mensaje, y esta se va a llamar despedida. Entonces dije yo ese día que le iba a poner adiós, adiós, la pasamos bien. Listo. Entonces creé dos constantes. Ya ahí esas constantes vamos a mirar qué hacer con ellas, ¿cierto? Yo tengo que ver qué hago. Entonces yo voy a crear, por ejemplo, otro método. Va a crear un método que se llame, es una función public. Esta función se va a llamar despedida, para cuando ya se acabe el código, entonces, que se despida. Y simplemente vamos a hacer un llamado. Ahora, el problema es el siguiente. Vamos a hacerlo antes de algo, dejemos esta vacía, dejemos esta clase ahí vacía. Vamos a llamar la constante, ¿sí? Resulta que yo creé estas dos constantes, las creé dentro del código de esta clase hija gamer. Yo la constante también la puedo llamar desde afuera si yo la necesito, ¿cierto? Entonces llamémosla desde afuera. ¿Cómo llamo a una constante desde afuera? Yo simplemente, como siempre, cuando imprimimos decimos echo. Y entonces, ¿cómo la llamo? Tengo que poner dónde está la constante. ¿Dónde está la constante? En la clase gamer, ¿cierto? Entonces ya dije dónde estaba. Después de decir dónde está, tengo que usar, este es un operador nuevo, no sé si lo conocen, ya lo van a conocer. Es el operador, a ver cómo se traduciría eso, como resolución de alcance, ¿cierto? El operador resolución lo llama uno. Es dos veces el dos puntos, ¿sí? Ese es el operador. Me sirve para llamar constantes, métodos, ¿qué más me sirve? Funciones, si no estoy mal. O también lo llaman yo les digo para qué más puede servir. Sí, básicamente es yo lo uso para llamar constantes
y para acceder a las estáticas. Es que no hemos visto las estáticas. Yo lo uso para constantes y para estáticas, para métodos y funciones estáticos. Básicamente lo uso para eso. Miremos a ver si se usa para otra cosa. Por acá leo que dice que sí, como lo mismo que les estoy diciendo. Identifica ambigüedades, identificador de ámbitos, sí. Ya hay otro, seguramente tiene otros usos, pero pues yo generalmente lo uso para dos cosas, para llamar constantes o métodos estáticos, ¿sí? También tiene como el nombre operador de ámbito, resolución de ámbito, algo así, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Pongo los dobles dos puntos y ya lo único que tengo que poner es el nombre de mi constante, que se llama mensaje de salida. ¿Sí? La forma de llamarlo es así, con los dos punticos. Correcto. Listo. Y ya con esto estoy llamando a esta constante. Yo me vengo para el código y ya se ejecuta y dice gracias por su atención. ¿Sí? Resulta que no, que yo la quiero usar. Por ejemplo, vamos a usar la otra, esta la vamos a usar dentro de la misma clase. ¿Sí? Entonces ya aquí vamos a aprender otra palabrita. Hemos aprendido extend, hemos aprendido final y vamos a aprender otra palabrita más que es self. Resulta que yo quiero usar algo, esta constante está acá dentro de la clase. Nosotros habíamos dicho que uno usa los dos puntos y el nombre de la constante, mensaje, se llama mensaje despedida. ¿Sí? Así se llama la constante. Pero que yo tenía que decir de dónde venía, ¿cierto? Yo acá no he dicho de dónde viene. Como viene de la clase gamer, o sea que está dentro de ella misma, yo le pongo self. Ustedes han escuchado autoservicio, self-service y ¿sí? Self es como yo mismo, como a mí mismo. Entonces simplemente le pongo la palabra self y ella ya sabe que esa constante está dentro de esa clase de ella misma y va y la busca. ¿Sí? ¿Qué me falta hacer? Pues llamemos ese método, llamémoslo por acá, digamos que ese método se ejecute, ¿cierto? Entonces le va a decir, vea, este método, imprímamelo. ¿Viene de dónde? De Zelda, el objeto Zelda, porque yo tengo que haber instanciado el método para que funcione, si no, no va a funcionar así como así, a menos de que sea una interfase. Yo creé el objeto Zelda ahorita y quiero que se ejecute ese método, entonces le pongo, lo llamo despedida, y ahí ya él se tiene que ejecutar, ¿cierto? Entonces que se ejecute. Dice adiós, la pasamos muy bien, ¿sí? Se está llamando a ella misma. ¿Qué pasaría si estuviera aquí en la clase padre? Pues acá hubiera tenido que poner videojuegos y ella ya sabe que está aquí adentro esa constante. Listo. Miren, constantes no es muy elaborado, no es muy complejo. ¿Cómo ven el tema de constantes? Bien. ¿Dudas hasta ahí? Profe, bien, yo tengo un error en el código. Mostranos. No, y no logro ver. Mostranos a ver de pronto si lo vemos. Yo dejo de compartir y para que vos nos mostres. Después yo si ya le puse a Alejandro la asistencia, que no creo que no le había puesto. No. A Alejandro Garzón no le había puesto la asistencia. ¿A quién más? A los otros ya se las puse, ¿cierto? Sí. Me muestra ese error. Ok, ¿qué dice? Vea.
Puntaje no está definida. Mostrame el código. Arriba. Mire, en el constructor, mira que no le estás pasando el argumento. ¿Esa es la padre o esa es la hija? Bueno. Esa es la padre. ¿Y dónde estás pasando el argumento? ¿Hiciste la sobreescritura en la hija o no? No veo. Yo miro. Sería acá. Bueno, el tema es que si ese atributo puntaje le pertenece a la hija, ¿sí? Y estás en el constructor que no le generaste el atributo, le estás diciendo que lo genere, ¿cierto? O una de dos, o pasas el puntaje para arriba, el atributo para la padre, ¿sí? O sobreescribís abajo el constructor, ¿sí? Una de dos. ¿Cómo? Entonces sería como correr todas estas líneas, o solo la de ellos. Solo el problema es la de puntaje. Mira, puntaje lo tienes en la hija, ¿cierto? Pero se la estás pidiendo arriba en el constructor del padre, y el constructor del padre no la conoce, no. Primero no la estás pasando a la función constructor, no se la estás entregando en los argumentos, y tampoco se la estás pasando como un atributo. Entonces una de dos, o se la entregas al padre, o este constructor lo dejas sin esa línea puntaje, ¿sí? Sin la línea 12, y abajo creas el constructor. Y tenés que ponérselo a la función constructor en los argumentos. Todavía no te va a salir, porque en el constructor no se lo estás entregando en el espacio de argumento, en la línea 9. Ahí tenés que pasar el dato. Y yo miro cómo creaste el objeto. Abajo, cómo creaste el objeto, cómo lo instanciaste. Listo, ahí lo creaste. ¿Sí? Yo ese constructor con los 3 elementos lo tengo en la hija, ¿cierto? No la tengo en el padre, pero te estaba poniendo problema, era por eso, porque no lo habías creado, no le habías creado el argumento. ¿Sí? Ya te voy a mostrar si quieres. Ahí ya te funciona. Listo. Pero sí, ya entendí, me faltaba entonces decirle arriba pues que existe. Ajá, es correcto. Es correcto, crear el atributo y crear el argumento en la función. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Yo vuelvo a compartir. Es que de pronto, mira, yo el puntaje me dicen cuando haya llegado. Yo puntaje lo tengo en la hija, claro, pero porque yo sobreescribí el constructor, ¿sí? Y le entregué los 3 elementos, ¿sí? Pero en el constructor de arriba no lo tengo sino con 2 elementos, porque yo no estoy construyendo el puntaje por ningún lado, ni lo tengo creado como atributo. Entonces tú creaste el atributo acá, pero se lo estabas pidiendo aquí en el padre, y los padres no heredan de los hijos, es al revés, los hijos heredan del padre, ¿cierto? Entonces este puntaje él no lo entendía, porque pues, él dice no lo conozco, está por acá abajo, ¿sí? Ese ejemplo es bueno para ver eso, para ver que los hijos no le pueden pasar datos al padre, pero el padre, ahí vimos que sí le puede pasar datos al hijo. Listo. Bueno, ¿qué otra dudita tenemos? Ya sabemos llamar constantes desde afuera, sabemos llamar constantes dentro de mí mismo, dentro de la misma clase, ¿sí? Yo puedo llamar también, creemos aquí por ejemplo otra constante en el padre, digamos que esta constante ¿qué hice ahí tan raro?
la const, creemos otra constante que es mensaje del padre, mensaje padre. Y el mensaje, digamos, hola, soy tu padre y me llamas. Hola, soy tu padre. Luke Skywalker era, ¿cierto? Hola, soy tu padre. Listo, ahí quedó. Ahora, yo la puedo llamar. Yo la podré llamar aquí afuera. ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? Yo podré llamar eso desde aquí afuera. Miremos. Desde Gamer. ¿Sí? Miremos a ver si él me la coge. Mensaje del padre. ¿Sí? La podré llamar. Esa es la pregunta que nos vamos a formular acá. Pongamos un eco ver acá. No es privada, no. Pero no está privada, ¿cierto? Entonces, miremos a ver si él me la manda. Vea, otra conclusión. ¿Yo dónde la puse? La puse en el padre. ¿Dónde la llamé? La llamé en la hija. ¿Por qué? Porque la hija heredó eso del padre, se la trajo. La puedo poner aquí también dentro de esta función, ¿sí? Creémosle una función que se llame padre, ¿cierto? Por decirlo a Darth Vader. No, una función que se llame padre. Función padre. Y que nos llame a esa. Le puedo decir self. Vamos a ver si ustedes creen que con self vaya a funcionar. Mensaje del padre. Miren, ni siquiera el IntelliSense. Bueno, el IntelliSense sí me la saca. ¿Será que me funciona? Miren, ya borré esta. Vamos a ver si él me la coge. No sé. No me la coge, porque yo le dije self, le dije de usted me la tiene que traer, y ella dice yo no tengo eso. Bueno, mentira, espera. Yo creo que fallé ahí, me equivoqué, ni siquiera la llamé. Eco, miremos a ver si es verdad lo que estoy diciendo o si es mentira, porque en algunos sistemas es diferente. Entonces llamemos al padre. Se llamaba padre, ¿cierto? Miremos a ver si me la llama. Le estoy diciendo de usted, que sea de ella, ¿sí? De Gamer. Entonces se supone que es de ella. ¿Por qué? Porque la heredó. Por eso, esa es la conclusión ahí. Ahora, le puedo poner aquí videojuegos. Miremos, la puedo llamar así desde videojuegos, en esta función. Miremos. También me la llama. ¿Por qué? Porque también está en padre. Resulta nuevamente lo que decíamos. Puedo usar videojuegos. Voy a poner acá un mensaje que diga reemplazar videojuegos por self. Listo. Entonces también me la recibe de las dos maneras. ¿Por qué? Porque es que le pertenece a los dos, porque está heredada. Ahora, lo que decía Jones, y si la pongo privada, ¿qué pasaría? ¿Sí? Si yo la pongo privada, ya él no me la va a llamar por ningún lado, ¿sí? Ya me tienen que sacar un error porque es privada, ¿cierto? Si la pongo protegida, él sí la hereda, entonces seguramente me la va a llamar, ¿cierto?
ahí sí me la llama porque porque es protegida, no tiene ningún problema. ¿Sí? Es correcto. Y si la pongo protegida con self, nuevamente me la llama porque la protegida no tiene ningún problema. Listo. Videojuegos, eso. Entonces es eso básicamente el uso de constantes. También son heredables, también se pueden modificar su acceso y también se pueden llamar de afuera o de adentro dependiendo del acceso. Y las puedo llamar o desde el padre o desde la hija porque la hija también las hereda. ¿Sí? ¿Dudas con ese pedacito? Palabras aprendidas: self, el operador de resolución de ámbito, la otra es final, las constantes y bueno, un repasito de funciones padres e hijas. ¿Qué otra? Ah, bueno, y la sobrescritura, ¿sí? Entonces, eso es todo lo que quiero decirle de hijas. Vamos a dejar en punta lo que son las clases abstractas, ¿sí? Y estas sí las hago despacio porque, como su nombre lo dice, son abstractas. Yo siempre lo he dicho, ¿eso para qué? Pero eso para qué es la forma como se trabaja. Resulta que eso es más, digamos, lo que es más interno de la máquina. Es un tema de eficiencia, ¿sí? Porque uno diría, pero si yo la creo allá y la tengo que volver a crear acá, pues ¿para qué? Lo que hago es que yo la creo en el padre y la particularizo en la hija. Lo voy a explicar de dos maneras, a ver cuál nos queda más claro. Entonces, ¿qué es una clase abstracta? Las clases y los métodos también pueden ser abstractos, ¿sí? Vienen de un padre, ¿sí? Se hereda a los hijos, correcto, pero en el padre yo la palabra clave sería como que no le doy la lógica, ¿cierto? No le paso las declaraciones, ¿sí? El método queda como ahí, dice, como un título, como una plantilla de plantillas, como que dice, vea, aquí va a ir esto, pero no crea la lógica. En otras palabras, es como si yo creara este método, por ejemplo, ¿sí? Y este método yo le pongo, vea, es protegido, tiene un nombre, pero todo esto de aquí adentro, toda la lógica interna, no la pongo. Solamente en el padre pongo eso, que es un método que va a estar ahí, es un método, punto. Y toda esa lógica se la tengo que dar en la hija, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que creo es el método arriba y lo sobrescribo abajo para generalizar. La forma, digamos, como siempre lo han explicado, lo podemos hacer con un ejercicio. Hoy solamente se los voy a explicar, les voy a explicar cuáles son sus características y chao, y no más. Ya el ejercicio lo hacemos la próxima clase con calma porque sí tiene que entenderse también bien para poder entender interfaces. La forma más común de explicarlo es esta. Hagámoslo con rayando. En una clase padre, ¿sí? Esa clase padre se va a llamar polígonos. Ustedes vieron un tema de polígonos en matemáticas. Polígonos, ¿sí? Resulta que un polígono tiene área, método área, ¿sí o no? Tengo un método perímetro, ¿cierto?
Entonces en la clase padre yo digo, vea, todos los hijos que yo tenga van a tener un método área y un método perímetro. ¿Y cómo se calcula? No, eso ya depende de cada hijo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Creo un hijo. Este hijo es la clase triángulos. Triángulos, hay muchas clases de triángulos, ¿cierto? Entonces de esta clase hija puedo sacar otras clases. El triángulo equilátero, el isósceles con sus propias características. Pero aquí sí pongo cómo se calcula el área. Entonces digo, vea, el método, pongámosle que es public. El método público área, ¿sí? Entonces al área le voy a pasar una información. Y el área, ¿cómo se calcula? Vea, el área es igual a base por altura sobre 2. Listo. Entonces triángulos en su método área se hace así. Bueno, pero resulta que yo creo la clase cuadrado. Cuadrado. Y en esta clase cuadrado, la clase hija cuadrada, public área se calcula diferente, ¿cierto? El área es base por altura, ¿cierto? Base por altura, ¿sí? Y yo creé mi clase pentágonos. ¿Sí? Bueno. Y entonces el método área dice que el área de un pentágono es el perímetro por la apotema sobre 2, ¿cierto? Ya. Entonces, en común, ¿qué tienen? Que todos tienen un método área. Eso es lo que tienen en común. Por eso no se le pone lógica. Pero cada uno tiene su propia forma de calcular el área. Pero todos en común tienen un área, ¿sí? Todos en común tienen un perímetro, pero tienen una forma diferente de calcular el perímetro. Entonces la clase abstracta lo que hace es que ella me hereda que el método, la existencia del método, ¿sí? Solamente la existencia, pero no me hereda el contenido del método, porque no lo tiene, ¿sí? Entonces, cuando yo el método de la clase secundaria lo tengo que definir, lo debo definir con el mismo nombre. Mire que a todos les puse área, porque arriba se llamaba área, ¿sí? Aquí le saco esa tilde, ¿sí? Entonces, primera condición de las clases abstractas. En las clases hijas o secundarias tengo que definir el método con el mismo nombre. Es como una especie de sobrescritura, ¿sí? Y lo debo declarar, bueno, y vuelvo a declaro el mismo método. Lo segundo, lo debo definir con los mismos modificadores o de menor restricción. ¿Qué quiere decir? Que si yo este método arriba lo definí público, acá lo debo definir público, no lo puedo poner privado, porque tiene que ser el mismo o de menor restricción. Si yo acá lo puse privado, acá lo puedo poner público o protegido o privado, ¿cierto? Porque es el mismo o de menor restricción. Si lo puse protegido, pues entonces acá lo puedo poner o protegido o lo puedo poner público, pero no lo puedo poner privado. Esas son las dos condiciones que deben entrar. Y lo otro, como parecido a lo que hicimos ahorita con el constructor, que si yo tengo argumentos, si acá tengo 3 argumentos, acá mínimo tengo que tener 3 o más, ¿cierto? Que es que acá necesito más, pero mínimo tiene que tener 3 porque es que de acá venían 3, ¿sí? La idea es que tenga el mismo número de argumentos. A veces la clase secundaria puede tener más, ¿sí?
Entonces, 3 condiciones de para heredar un método de la clase abstracta. Debe tener el mismo nombre, debe tener el modificador de acceso igual o de menor restricción y debe tener en sus argumentos la misma cantidad de argumentos, o si requiero más en la secundaria, ¿sí? No puedo tener más argumentos en la padre que en la hija. Listo. Esas son como las 3 características que vamos a tener ahí. Ahora, ¿cómo creo yo una clase abstracta? Pues igual la próxima clase la vamos a crear, pero les adelanto la primera opción. Simplemente yo acá adelante de clase le digo abstract y ya. Abstract. Ahí está. Aquí está. Ya, le hice un paginado. Abstract. ¿Sí? Solamente de la misma manera como dijimos final o como dijimos protect, public, yo pongo abstract, ¿sí? Y ya él dice, vea, esta es una clase abstracta, ¿sí? Ahora la aplicación, eso es lo que vamos a ver la próxima clase, cómo se crea la clase abstracta y cómo heredan elementos de la clase abstracta, ¿sí? Eso es lo que no lo vamos a ver ya porque pues, esto hay que entenderlo con calma. Por ahora lo que hay que entender es eso, que yo en la clase abstracta, por ejemplo, todo este contenido no lo pondría, ese se pondría en las hijas. Entonces alguien me dirá, bueno, ¿y para qué? De hecho, en teoría, casi todo se debe construir con clases abstractas, porque eso es como decirle a la máquina, vea, ahí va a haber un método, ¿sí? Espera a ver que le digan que va dentro de ese método, ¿cierto? Pero guarde el espacio y ahí está. Es como un tema de eficiencia, ¿cierto? Las clases abstractas generan eficiencia en el código, ¿sí? Entonces esa es la razón de ser de ellas. Esa es como la razón de ser de ellas. Pero digamos que vamos a parar ahí porque, como su nombre lo dice, es bastante abstracto el tema y hay que entenderlo muy bien. La próxima clase vamos a ver clases abstractas, vamos a ver rasgos de pronto, vamos a ver los métodos y propiedades estáticas. Listo. Dudas hasta este punto antes de que cerremos. Por eso no los quiero meter mucho porque si entendimos todo lo de clases padres e hijos, estas clases abstractas se van a entender muy fácil. Y si entendemos clases abstractas, vamos a entender interfaces también muy fácil. Listo. Entonces eso es como lo que yo quiero que se vayan hoy, que las 4 palabritas que aprendimos hoy, que son self, final, está abstract, pues que ya va a aparecer. ¿Cuál era la otra? El modificador de ámbito y ya, ¿cierto? Y las constantes, ¿cómo las llamo? Eso es todo lo que necesitábamos hoy. Si eso lo entendimos, bien. Si no, pues me preguntan y respondemos la pregunta, o si no, pues entonces terminamos por hoy. ¿Alguno tiene dudas? Daniel, Yuleima, Jones, Luis Miguel, Alejandro. No, profe, todo bien. Listo. No se preocupen, en este momento estamos adquiriendo los elementos que necesitamos para construir nuestras clases. Por ahora, solo hay que entender cómo funciona. Ya después entendemos la aplicación. Listo. Bueno, entonces si no tenemos dudas, pues entonces paremos ahí para que ustedes puedan ir a almorzar. Listo. Listo, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Gracias Daniel, hasta luego.